Ahora vamos a hablar sobre nada más un poco, porque hoy les digo que nos vamos a detener bastante en el capítulo 6. ¿Se acuerdan cuando nos detuvimos para estudiar el capítulo 4? ¿Recuerdan? Explicamos los 24 ancianos, los querubines de gloria, explicamos el arco iris, el trono de Yahweh, el mar de cristal. Explicamos muchas cosas aquí en el capítulo 4 y duramos mucho porque fueron muchos temas. En el capítulo 6 nos va a pasar exactamente lo mismo, porque tenemos que abarcar la figura del anticristo, los 7 sellos, la gran tribulación, en qué tiempo vivimos, en qué tiempo estamos, si ya estamos a punto de irnos como iglesia de Cristo, etcétera. Bueno, todo esto lo vamos a estudiar en el capítulo 6. A partir del capítulo 6, las cosas se ponen interesantes aquí, en los tiempos de la gran tribulación. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hasta ahí. Hoy vamos a analizar sobre todo el primer sello. El segundo sello solamente lo voy a tocar rápidamente porque le quiero dejar espacio para la siguiente enseñanza. Por hoy vamos a hablar sobre el primer sello. Entonces, hoy vamos a entrar a mirar algunas de las características con respecto al primer jinete que sale. Pero yo no quiero que pierdan de vista el capítulo 6, por favor. No pierdan de vista el capítulo 6 que leímos de Apocalipsis, porque este capítulo contiene la puerta que abre la gran tribulación. Atentos, la gran tribulación comienza del capítulo 6 de Apocalipsis y termina en el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Ok? Atentos. Capítulo 6 de Apocalipsis comienza la gran tribulación y culmina con la segunda venida del Hijo de Dios. Bendito sea. ¿Quién lo está esperando? ¿Quién está esperando el bendito Hijo de Dios? Entonces, hay que tener esto en mente. La gran tribulación comprende un periodo de 7 años. También analizamos algunas interpretaciones que dicen que la gran tribulación solamente comprende 3 años y medio, la mitad de la semana 70 profetizada por Daniel. Porque recuerden que Daniel profetizó 70 semanas y cada semana representaban 7 años. Todo eso lo vimos aquí, y que la semana 70 todavía no se cumple, y la semana 70 comprende 7 años. La semana 70 profetizada por Daniel comienza desde el capítulo 6 y termina en el capítulo 19 de Apocalipsis. Para poder entender Apocalipsis hay que entender bien la semana 70, porque esa es la llave para comprender las revelaciones, las visiones, los misterios y la profundidad del futuro que Dios ya lo ha revelado, porque Apocalipsis es una revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Entonces, Apocalipsis es una revelación. Aunque contiene misterios, simbolismos, tipología, etcétera, aunque comprende todo esto, de todos modos, entre símbolos y figuras, Dios ha codificado el futuro, pero lo ha revelado a su pueblo. Bendita la gloria de Dios. Entonces, vamos a analizar este primer jinete. Recuerden algo, la iglesia de Cristo, los que somos creyentes en el arrebatamiento, la iglesia de Cristo es arrebatada antes de que llegue la semana 70 profetizada por Daniel. O sea, antes de que lleguen los 7 años que comprenden toda la gran tribulación desde el capítulo 6 al 19 Apocalipsis. Aquí la iglesia ya no está sobre la tierra. A partir del capítulo 6 la iglesia ya no está.
Miren, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis menciona a la iglesia de Cristo más de 20 veces. Atentos. Pero a partir del capítulo 4 hasta el 19, la iglesia no es mencionada en todo el libro de Apocalipsis. Sí, aparece una gran multitud que muchos dicen que es la iglesia, aquellos que creen que la iglesia pasa la gran tribulación, pero aquí esta gran multitud ya la analizamos y la vamos a analizar después, que vimos que esa gran multitud no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo fue arrebatada antes de que llegara la gran tribulación. Entonces vimos bastantes argumentos. Los que se han perdido esas enseñanzas, vayan al canal de YouTube y búsquenlas, analice bien, para que no se pierda la secuencia que llevamos. Y aquellos que hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis juntos, pues van a ir entendiendo un poco más la revelación de este maravilloso libro. Amén. Miren, entonces, usted no encuentra a la iglesia sobre la tierra en el capítulo 4 ni 5 hasta el 19, porque la iglesia ya no está en la tierra. Eso es lo que vamos a ver. Por eso, cuando se abre el primer sello, la iglesia ya no está en la tierra, sino en el cielo. Ya está en la gloria de Dios. La iglesia fue arrebatada antes de que comenzara la apertura del primer sello. Bendito sea el Señor. Bueno, primero, quiero que noten ahí en el capítulo 6 y vean esto con atención. Quiero que vean conmigo cómo dice el verso 2. Apocalipsis 6, 2. Miren. Y miré, y he aquí un caballo blanco. ¿Ok? Vean las características de este jinete que sale cuando se abre el primer sello. Número 1, viene montado en un caballo blanco. ¿Ok? El caballo blanco, el color blanco aquí es símbolo de paz. Es una paz que trae el primer jinete y entra en escena del mundo. Entra en el escenario mundial con una paz profunda. Fíjense bien, seguridad mundial, y es una paz que elimina cualquier conflicto bélico. O sea, este jinete trae paz entrando al escenario mundial. Número 2, noten con atención cómo dice que tenía un arco en su mano, pero el arco no tiene flechas, no trae saetas. Entonces, esto nos dice que este jinete entrará y conquistará el mundo sin ni siquiera lanzar una sola flecha. O sea, sin provocar un conflicto armado, sin llegar con las armas, sino de una manera diplomática, de una manera pacífica, se apoderará del mundo. Está entrando en el escenario mundial. Esto es lo que se revela en el primer sello. Número 3. Dice, le fue dada una corona. Pongan atención en estas frases porque son significativas. Le fue dada una corona. ¿Qué significa esto? Que este personaje va a ser coronado entrando al mundo, va a ser recibido, se le va a reconocer, y ese reconocimiento se nota aquí en esta figura que le es como una corona, un reconocimiento mundial, que sí puede incluir un control político, puede incluir un control económico y religioso a nivel mundial. Y número 4, la frase que dice, salió venciendo y para vencer. Esta frase también va a jugar un papel importante a través de todo el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la Biblia revela que en los últimos tiempos se levantará un líder, una figura a la cual le han llamado el anticristo. Por eso traemos el tema el día de hoy, ¿verdad? Y vencerá a los santos, o sea, al pueblo escogido de Dios, a Israel, quien tomará lugar en la semana 70, cuando la iglesia haya sido arrebatada. Israel toma control nuevamente en la tierra y llegará a vencerlos. Bendita sea la gloria de Dios y bendito sea Israel. Ahora bien, antes de que entremos a investigar un poco sobre esta figura, quiero invitarles al capítulo 19 de Apocalipsis
para que vean ustedes algunas de las interpretaciones que se han dado con relación a este jinete que monta el caballo blanco. Apocalipsis 19, verso 11. Noten con atención. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En el año 1900 apareció un teólogo llamado William, un teólogo holandés. Y este teólogo holandés promovió una interpretación, atentos aquí, promovió la siguiente interpretación. El teólogo comparó el capítulo 6 con el capítulo 19 de Apocalipsis. Y al notar una similitud, este teólogo holandés concluyó que en base a los dos jinetes que están en caballos blancos, tienen que ser el mismo personaje. Entonces el teólogo holandés dijo, en el 1900 se promovió mucho esta idea, y concluyendo así, afirmó que era Cristo el que salía en el primer sello apocalíptico del capítulo 6. Entonces algunos, no muchos, pero algunos siguieron estas ideas. Hubo otras interpretaciones, como uno de los padres de la iglesia llamado Ireneo. Él decía que el caballo blanco del capítulo 6 representaba el evangelio. Juan Crisóstomo, en la era media, también Crisóstomo sostenía que el caballo blanco hablaba de la era del periodo de la iglesia en la tierra. Y este tipo de interpretaciones empezaron a promoverse y no llegaban a ninguna argumentación sólida. Entonces, el teólogo, al promover esto, se casaron con su idea, y hasta la fecha existen algunos, no hay muchos, pero algunos que sostienen la idea de que el jinete del capítulo 6 es el mismo jinete del capítulo 19. Solamente que esta interpretación tiene problemas tremendos por las siguientes razones. Miren, vamos a comparar a los dos jinetes para nosotros poder definir si es el mismo Cristo o son dos personajes distintos. ¿Qué les parece? Vamos a comparar ambos jinetes. Primero, quiero que notemos con atención que el jinete del capítulo 6 dice que aparece en la tierra. Atentos. El jinete del caballo blanco del capítulo 6 aparece cabalgando en la tierra. O sea, sale de la tierra y anda sobre la tierra. Pero el jinete del capítulo 19 dice que sale ¿de dónde? Del cielo. Porque dice, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Entonces el jinete del capítulo 19 viene del cielo, pero el jinete del capítulo 6 anda en la tierra. Aquí ya hay una contraposición de ideas, porque el jinete del capítulo 6 está cabalgando, andando, caminando y proclamándose en la tierra, pero el del 19 proviene de los cielos. Número 2, chequen las comparaciones y cómo se contraponen. El jinete del capítulo 6 se dice, salió venciendo y para vencer, ¿correcto? El del capítulo 19 se le llama fiel y verdadero. La pregunta es, ¿por qué el jinete del capítulo 19 se le llama fiel y verdadero? ¿Saben por qué? Porque el jinete del capítulo 6 era un usurpador, era un mentiroso, era un infiel, era un perverso y era un abominable. Se contrapone con el jinete del capítulo 19 porque aquel es Cristo, el del capítulo 19, y se le llama fiel y verdadero. O sea que el del capítulo 6 está siendo un usurpador y un mentiroso.
Número 3, el jinete del capítulo 6 aparece con un arco sin flechas. Noten bien, trae un arco sin flechas. Mientras que el jinete del capítulo 19 dice la Biblia que aparece con una espada en su boca. Miren, Cristo nunca en la Biblia aparece con un arco. Nunca. Cristo siempre aparece en la Escritura con una espada aguda que sale de su boca, una espada a dos filos. Siempre se le identifica al Hijo de Dios con una espada, mas nunca con un arco. ¿Se fijaron? Entonces, esta comparación es buenísima. ¿Por qué? Miren, porque a Cristo también siempre aparece con ojos como llama de fuego, con el rostro resplandeciente como el sol, sus vestiduras blancas resplandecientes, sus pies como bronce bruñido refulgente, mas nunca aparece con un arco y menos sin flecha. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Muy bien, número 4. Chequen, el jinete del capítulo 6 necesita ser coronado. Dice, se le dio una corona. Atentos, el del capítulo 6 dice, y se le dio una corona, o sea, necesita ser coronado. Pero el jinete del capítulo 19, que es Cristo, no necesita ser coronado. ¿Saben por qué? Porque se dice de él que ya es Rey de reyes y Señor de señores. Ok, número 5. Al jinete del capítulo 6 le siguen 3 jinetes más. Y estos son, es uno negro, uno amarillo y uno rojo. Pero al jinete del capítulo 19 le siguen millares de millares, los ejércitos celestiales, y nunca la muerte, nunca el hambre y nunca la destrucción. ¿Qué tal, hermanos? ¿Se fijan? Número 6. El jinete del capítulo 6 no es Cristo. ¿Saben por qué? Porque en ese momento en el que sale el jinete del caballo blanco en el capítulo 6, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está? Está abriendo los sellos en el cielo. Y cuando abre los sellos, cuando abre el primer sello, estando Cristo en el cielo, sale un jinete por debajo. Por lo tanto, no puede ser el mismo Cristo, porque Cristo, el Cordero, en ese momento, en los cielos está abriendo los sellos y en la tierra sale el primer jinete. ¿Se fijaron? Hay que analizar un poquito y se van a descartar estas interpretaciones. Mire, número 7. El jinete del capítulo 6 monta un caballo blanco. El jinete del capítulo 19 monta un caballo blanco, pero dice que sus vestidos son blancos y teñidos en sangre. Bendita la gloria del Señor. Y número 9, el jinete del capítulo 6, lo que podemos decir es que es un imitador. Está imitando a Cristo, por lo que debe ser alguien que no proviene de Dios, sino que es un imitador. Número 10, si el jinete del capítulo 6 es Cristo, como dicen algunos, es Cristo en su segunda venida, viniendo en su segunda venida. O sea, el jinete del capítulo 6 dicen, es Cristo que viene ya en su segunda venida. Si esto es así, entonces, ¿por qué le siguen jinetes destructores como la muerte, la hambruna, etcétera? Cuando todos sabemos que después de la segunda venida hay un milenio de paz. Y no 3 jinetes que vienen a destruir el mundo. ¿Se fijaron? Estos 10 argumentos son muy fuertes. De hecho, quiero decirles algo. El mismo teólogo William en 1900 reconoció que su interpretación carecía de fundamento sólido. Él mismo reconoció, fue honesto. El teólogo fue honesto, reconoció y dijo, hay algunas preguntas que hay que responder en cuanto a mi explicación. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora bien, ¿quién es entonces el jinete del caballo blanco? Estamos seguros que se trata del anticristo. No de Cristo, más del anticristo. Creemos que el anticristo entrará en el mundo con 3 años y medio de paz. Los primeros 3 años y medio serán de paz mundial.
Este es el caballo blanco, que viene al escenario mundial y trae paz sobre la tierra. Y entonces, ¿por qué le siguen otros jinetes? Porque al cabo de 3 años y medio, la semana 70, recuerden que se divide en 2, 3 años y medio de paz y 3 años y medio donde se derrama la ira y los juicios de Dios sobre la tierra. Juntando, la semana son 7 años. Pero en los primeros 3 años y medio, el anticristo entra imitando al Mesías, al jinete del capítulo 19, entra imitándolo, pero su paz será perecedera. Su paz terminará al cabo de 3 años y medio, porque dice la Escritura que quebrantará el pacto que hará con Israel en los últimos tiempos. Voy a invitarlos ya para entrar a nuestro tema sobre el anticristo, la llegada del anticristo al mundo. Quiero que abran la Escritura en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, por favor. Daniel, capítulo 9. Pero bueno, para no entrar esto, porque no es nuestro tema, la semana 70 todavía no la vamos a tocar, vamos a hablar de ello más adelante. Por ahorita, de manera breve. Y por otra semana, atentos, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, mire cómo divide la semana 70. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí en el verso 27, donde dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Baji, Gedir, Brit, Laradit, Shavua. Esta es la expresión hebrea que quiere decir confirmar. Miren esto, chequen esto. Ven ustedes que no dice firmará el pacto, sino que dice confirmará el pacto. ¿Notaron eso? Aquí está hablando del anticristo. Está hablando de la llegada del anticristo al mundo al inicio de los primeros 3 años y medio, cuando entra con paz, con un pacto de paz al mundo, cuando entra cabalgando como en un caballo blanco, imitando a Cristo, trayendo una paz. ¿Dónde va a aparecer el anticristo? ¿A dónde va a llegar el anticristo? Bueno, estas son buenas preguntas y sabemos que su aparición va a ser en varias regiones. Y ahorita vamos a ver esto, ¿ok? No se desesperen, ahorita lo vamos a ver. Pero vean, aquí en esta expresión confirmará no es lo mismo que firmará. Porque firmar un pacto es iniciar un pacto. Confirmar un pacto es darle seguimiento a un pacto que ya existe. ¿Se fijan? Entonces hay que poner atención en esta frase. Porque confirmar el pacto significa que el anticristo, cuando llegue al mundo, va a darle seguimiento a algún pacto. Pero de manera increíble, las naciones árabes, 4 estados árabes, y se van a ir sumando, han firmado un pacto, un acuerdo llamado el Acuerdo de Abraham. A ver cuántos han oído del Acuerdo de Abraham. ¿Se han oído del Acuerdo de Abraham? Interesante está el asunto, El Acuerdo de Abraham es aquel acuerdo el 15 de septiembre del 2020 que se dio en Washington, aquí en la Casa Blanca. Y escuchen esto, cuando el mundo árabe, por lo menos en los Emiratos Árabes Unidos, fíjense bien, entran en relaciones diplomáticas con Israel. O sea, esto es tremendo, porque si algo tienen los árabes o el mundo árabe es que le tienen un odio profundo a Israel. ¿Se acuerdan de aquellos tremendos dichos y expresiones del presidente de Irán cuando decían que querían exterminar a Israel, arrodillarlo, arrinconarlo al Mediterráneo y arrojarlo de sus tierras, despojarlo de sus tierras, y maldecían a Israel y lo insultaban, etcétera? Y todavía Irán es un enemigo altísimo de Israel, o sea, es su enemigo número 1.
Pero los Emiratos Árabes Unidos y Egipto y Jordania, Egipto primero lo hizo en el 79 y Jordania en el 94. Ya tenían acuerdos y relaciones con Tierra Santa, con Israel. Y eran acuerdos de paz. Israel quería seguir anexando territorios, iba a anexar el Valle del Jordán, que es una región que comprende más de 100 kilómetros más o menos. Israel la iba a anexar, pero en este acuerdo, que le llaman el acuerdo de Abraham o el pacto de Abraham, en memoria al gran patriarca Abraham, Israel y los árabes, al firmarlo, llegan a una relación de paz para el Medio Oriente. Y esto ha acontecido en nuestros días. Curiosamente sucedió en la administración del presidente Donald Trump. Miren, Donald Trump y en aquel tiempo el primer ministro israelí Netanyahu y Sebet, fíjense bien lo que dijeron. Este histórico avance diplomático, escuchen esto, hará avanzar la paz en la región del Oriente Medio y es un testimonio de la audaz diplomacia y visión de los tres líderes y del coraje de los Emiratos Árabes Unidos e Israel para trazar un nuevo camino que desbloqueará el gran potencial de la región. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Que Israel y el mundo árabe comienza a unirse en un acuerdo de paz. Han firmado un acuerdo, un pacto de paz. Cuando la Biblia dice que el anticristo vendrá, dice confirmará el pacto. Interesante, ¿no? Que eso esté sucediendo. Es interesante porque nunca antes en la historia había sucedido algo así. Ahora se está hablando de cosas muy serias en el Medio Oriente, demasiado serias. ¿Y qué incluye el pacto? Miren, el acuerdo incluye lo siguiente. Hay más cosas, pero estos son los puntos que saqué. Número 1, el derecho de Israel a existir. Usted se puede poner a pensar, ¿cómo que el derecho de Israel a existir? Sí. Porque para el mundo árabe y sobre todo el mundo musulmán, para Irán, para Siria y todos esos países, Israel tiene que morir, Israel tiene que ser extinguido de sobre la faz de la tierra, Israel tiene que desaparecer, Israel para ellos les ha robado las tierras, Israel tienen que desecharlo. Entonces, el pacto incluye el derecho de Israel a existir. Sí. Número 2, todos juntamente con Israel, o sea, todo el mundo árabe, los Emiratos Árabes Unidos, se han comprometido en este acuerdo de Abraham a desactivar, si no a poder desactivar el programa nuclear de Irán. El programa nuclear de Irán, Dios mío santo, o sea, se ha unido Israel y los árabes para desactivar el programa nuclear de Irán, aunque sabemos que esto no será tan fácil. Miren, para su servidor, el peor presidente que me tocó ver en este país, el peor y más pésimo presidente de los Estados Unidos que a mí me ha tocado, y que Biden ya se le está acomodando, ya están ahí peleando a ver quién tiene el primer lugar, del más pésimo, el más vil que nos haya tocado vivir. ¿Saben quién fue? Por increíble que parezca y aunque diga, ay Dios mío, no es cierto, ¿cómo puede ser? Barack Obama. Bueno, ya confirmaron todos, amén. Barack Obama fue un presidente pésimo, un presidente, lo voy a decir así, desgraciado, un presidente sin escrúpulos, un presidente con un aborrecimiento extremo a Israel. Escuchen lo que les voy a decir. Barack Obama, atentos, Barack Obama, que muchos cristianos evangélicos solo votan por votar y doy mi voto al candidato tal. No, hay que orar, hay que pedirle a Dios, hay que ver en qué ese candidato cree, qué es lo que está buscando, en cómo va a operar. No vaya a ser que usted dé su voto y al último termine enredado, mire, en el sistema, ¿verdad?, perverso que manejan los políticos. Barack Obama, número uno, estaba del lado de Irán, el enemigo número 1 de Israel,
y Barack Obama despertó el espíritu nuclear, dándole libertad a Irán, a los iraníes, de crear armamento nuclear, porque Irán, sabiendo todos nosotros aquí que lo que más anhela es exterminar a Israel, y para eso se está armando nuclearmente, y Barack Obama le dio rienda suelta a eso. Eso fue catastrófico. Tuvimos que estar orando mucho, pedimos a Dios mucho. Yo de verdad se los digo, yo pedí a Dios de rodillas por Israel para que el Señor reprendiera el espíritu de Persia, o sea, el actual Irán. Bendita la gloria de Dios. Número 2, Barack Obama era un amante y un aprobador del aborto, del lesbianismo, del matrimonio igualitario. Le dio rienda suelta al país. El aborto lo aprobaba, y muchos cristianos decían, mira, es más, Barack Obama, para acabar pronto, señores y señoras, fue uno de los presidentes que deportó más latinos, hispanos, que otros anteriores a él, y siendo demócrata. Imagínense. Tiene otros cuantos pelitos por ahí, ¿verdad? Y otras cuantas colitas que le podemos pisar, pero este era Barack Obama. Imagínense. Yo de verdad llegué a escuchar evangélicos que hasta se peleaban. No, es que Barack Obama y que Dios y que quién sabe qué, se peleaban de verdad. Yo de verdad, sabiendo, yo callaba, porque muchas veces los cristianos se encierran en su mundo y ya no lo sacas, ya no se bloquean, ellos se bloquean, porque defienden a su candidato a muerte. Entonces, en esas cosas ya ni el consejo entra. Pero, escuchen, debemos de discernir qué se mueve detrás de todo. No vaya a ser que estemos aprobando el propio sistema maléfico. Bendita la gloria de Dios. Entonces, sí, con la llegada del presidente Trump, que yo no soy, ¿verdad?, trompista, aunque tenga la trompa larga, pero yo no soy trompista, tampoco a ese, ¿verdad?, pero estaba del lado de Israel, ¿cierto o falso? Apoyaba a Israel, desechaba el aborto, no creía en el matrimonio homosexual, estaba en contra de Donald Trump, apoyó al mundo evangélico cristiano. Todo eso que estoy diciendo es verdad, es público. Estaba más del lado de todo esto. Sí, habló del muro, los mexicanos, ¿verdad?, no nos pueden hacer así porque ya andamos todos derretidos, porque solo entre mexicanos nos podemos ofender y aguantamos, pero que otro nos diga algo y ahí no aguantamos, ¿verdad? Pero no solamente los mexicanos, fue a los rusos. Donald Trump les dijo en su cara quién sabe qué tantas cosas, agarró a los chinitos y toma, y les daba sus nalgaditas a todos los chinitos también, agarraba a los árabes, a todo mundo atacó Donald Trump al final de cuentas, porque Donald Trump tenía una boca y la sigue teniendo enorme, pero estas partes, y estaba en contra del programa nuclear de Irán. Bendito sea Israel. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan, Israel. Le dijo el Señor a Abraham. Bendita la gloria del Señor. Número 4. Los Emiratos Árabes Unidos dijeron en este acuerdo que van a apoyar al pueblo palestino todavía. Fíjense bien. Y que el acuerdo se mantendría así, pero buscando una solución pacífica entre Israel y Palestina. Nosotros sabemos que Palestina le pertenece a Israel, que es tierra de Israel, tomada por palestinos. Esa es la verdad. Es tierra prometida, que la franja de Gaza, todo ese territorio le pertenece a Israel. Y al parecer el primer jinete que sale en ese sello, en el primer sello, vendrá y traerá paz entre el mundo árabe y entre el mundo judío, para de esa manera establecer el nuevo orden de la gran tribulación. Bendita sea la gloria de Dios. Alguien me dijo, hermano, yo no estoy esperando al anticristo, ni yo tampoco. Entonces, ¿por qué hablar del anticristo? Para que la iglesia despierte. Porque cuando se habla de lo profético, de la profecía de que Cristo viene, el arrebatamiento, mira, te pones las pilas, te empiezas a echar más ganas, despiertas. Mi pueblo perece porque le faltó, dice una traducción,
profecía. Le faltó profecía, que se puede traducir como conocimiento, sí, como palabra de Dios, sí, pero le faltó el espíritu profético. Como iglesia debemos de aprender estas cosas para estar alerta, porque Cristo viene pronto. Bendita la gloria de Dios, ¿no? El que cree que se va a quedar aquí en la gran tribulación, pues sí, ese sí se va a topar y está esperando al anticristo antes que a Cristo. Bendita la gloria de Dios. Ok, ¿qué más incluye? Número 5, atentos. La fuerza militar. Israel y el mundo árabe van a empezar a intercambiar fuerza militar. Emiratos Árabes Unidos piden que Israel ceda, o pedirán que ceda el F-35, que es un avión de la Fuerza Aérea Israelí poderoso, potente, porque los Emiratos Árabes lo necesitan, ¿saben para qué? Para contraatacar o atacar en caso de algo a Irán. Bendita la gloria de Dios. Aleluya, Cristo viene. Cristo viene pronto, hermanos. ¿Sí? ¿Qué más están intercambiando? Bueno, se habla de intercambios tecnológicos de un lado y del otro. Se está hablando de que Israel va a ceder armamento, comercio, inversiones, las embajadas, cosas que no existían entre Israel y el mundo árabe. Ya se van a empezar a poner embajadas, va a haber turismo de ambos lados. O sea, esto está pintando para un acuerdo de paz, pero el anticristo vendrá y posiblemente sea el pacto que el anticristo vaya a confirmar en el futuro. O sea, le vaya a seguir dando validez, le vaya a seguir dando impulso a este pacto de paz. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, durante 3 años y medio este primer jinete pondrá y establecerá esa paz en el Medio Oriente, ¿ok? Al cabo de los 3 años y medio, el anticristo va a traicionar a Israel. ¿Por qué? Porque Israel, sin darse cuenta y pensando que es su Mesías, en realidad lo que Israel ha firmado es un pacto con la muerte. Isaías capítulo 28, verso 18. Israel firmará un pacto con la muerte. Isaías 28, 14, abriendo la Biblia todos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo, que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. ¿Saben qué es un turbión? Es una tempestad. En hebreo es serem. Serem es una tempestad, puede ser una forma huracanada, vientos tempestuosos, un super tornado, alguna inundación, una catástrofe. ¿Cuál va a ser el pago de Israel? Una catástrofe va a acontecer en el Medio Oriente al cabo de los primeros 3 años y medio de paz. Un turbión azotará a Israel porque firmó un pacto con la misma muerte, con el mismo anticristo, porque el caballo blanco que estaba montando se va a transformar en color rojo. El color de la sangre, el color de la muerte, el color que quitará la paz de la tierra. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Cuántos estamos aquí aprendiendo? O sea que por firmar con este pacto con la muerte vendrá una tremenda catástrofe en el Medio Oriente. No sabemos qué es, pero la Biblia le llama turbión. Algo va a acontecer para castigarlos por haber hecho pacto con el anticristo.
Bendita la gloria de Dios. Y por eso, hermanos, el segundo sello cuando se abre, porque el segundo sello ya anula los 3 años y medio de paz del primer periodo de gobierno del anticristo. Por eso, miren, capítulo 6, verso 3 de Apocalipsis, capítulo 6, verso 3. El segundo sello se abre y se revela que el caballo blanco, que confirmaría el pacto de paz, traicionará a Israel de manera tremenda a la mitad de la semana 70 y se va a tornar rojo. Chequen. Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Vean, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto es clave porque habla de una gran guerra que va a desatarse en Medio Oriente. Bendita la gloria de Dios por su palabra. En la Primera Guerra Mundial de 1914, que inicia en 1914, murieron aproximadamente 10 millones de soldados, de militares en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, que inicia en 1939, ¿saben cuántos militares murieron y civiles, etcétera? En todo, en conjunto, más de 100 millones de personas fueron aniquiladas. Uniendo ambas guerras tenemos más de 100 millones, 110 millones de seres humanos muertos, aniquilados. Había sangre por donde quiera, había tanques de guerra, había químicos, el aire se contaminó. Ya no es el mismo el aire, las aguas están contaminadas, el mar también. Por todos lados hay catástrofes. Ahorita los alimentos están llenos de químicos. Es decir, estamos viviendo en un mundo completamente deteriorado. Está enfermo, por eso dice Isaías: la tierra se enfermó porque se quebrantó el mandamiento de Yahweh. Bendito sea para siempre. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces aquí este segundo sello cuando se abre, y dije que voy a hablar de ese segundo sello, del tercero y cuarto después, pero cuando se abre ya se rompen los primeros 3 años y medio del imperio de esa supuesta paz de 3 años y medio que estaba fungiendo el anticristo. Después voy a hablar del aspecto político y todas esas cosas, de la bestia, todo eso. Por eso nos vamos a detener bastante en este capítulo para ir abarcando tema por tema. Amén. Solo de esa manera nos edificamos, hermanos. Recuerden, la enseñanza edifica. La predicación testifica. Yo puedo estar aquí predicando, pues obviamente los martes no son para predicar, pero los domingos los usamos para predicar, ¿no? Y estamos predicando y de manera explosiva, pero no me da el tiempo de poderle edificar en una predicación, porque estoy soltando un versículo o una palabra de Dios, estoy dando una exhortación, un consejo, pero no me da ese tiempo como los martes. Los martes sí, ¿por qué? Aquí analizamos la Biblia, vamos a los versículos, etcétera, etcétera. ¿Se fija? Y aquí nos edificamos, vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien. Dice la expresión: salió venciendo y para vencer. Vamos a utilizar la palabra salió. ¿De dónde sale el anticristo? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene el anticristo? ¿De dónde proviene? ¿Dónde nacerá? ¿De quién es este personaje? La Biblia no nos da el nombre del anticristo. A través de la historia ha habido quienes han tratado de descifrar el nombre del anticristo. La Biblia solamente le da títulos. Le llama la bestia, el abominable, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Le da muchos títulos, pero el nombre se nos revela. Ahora, yo entiendo sobre el sistema numérico romano, lo entiendo bien, y también sé que en aquel tiempo números y letras, ¿verdad?, romanas, pues revelaban el nombre de la persona. Yo entiendo esas interpretaciones y todo, y las vamos a ver más adelante, y más o menos para que ustedes vean cómo muchos le han puesto nombre al anticristo, y vamos a ver si son verdad eso o no, o si se pueden acercar o no, porque ya dijeron, el anticristo era Barack Obama. Muchos andaban así. Ustedes ven, está lleno de videos en internet, que era Barack Obama y lo ponían con cuernitos, ¿no? Y ahí estaba Barack Obama y es que mira Obama y es que Osama y decían todas esas cosas. Y los otros decían, es el Papa, y que era el Papa. El anticristo, para partir, no va a ser un hombre religioso,
va a dominar las religiones a través del falso profeta. El falso profeta que lo acompaña, ese va a ser usado para el mundo religioso. El anticristo se va a dedicar a un sistema diplomático y político. Entonces no puede ser un papa el anticristo. Ok, otros dijeron es el príncipe de España, el príncipe de Inglaterra, y sacaron por donde quiera, ¿verdad? Por donde quiera. No se dejen engañar, porque ya estamos hablando ahí de amarillismo, es un tanto fuerte. Y mira, es que dicen, es que mira, sí, como que sí cuadra, mira, sí da, mira, fíjate bien. Sacaron muchas cosas, pero bueno, yo entiendo que son hermanos que carecen de conocimiento bíblico coherente. Para cuando hacen esas cosas, carecen, ¿verdad? Vamos a tratar de acercarnos. A través de la Escritura, vamos a tratar de acercarnos para entender de dónde sale el anticristo, bíblicamente hablando. No que el video aquel me dijo que de acá viene el pastor. Y aquel me dijo, mira, ya sacaron a un judío. ¿Cómo se llama? Este nuevo rabino judío en Israel, y ya le sacaron videos que el anticristo ha llegado a Israel, y es un judío, se me va el nombre, Isaac o algo así, no recuerdo, pero dijeron que ese era, y sacaron videos, y ha llegado el Mesías a Israel, el anticristo ha llegado a Israel. No, hermanos, no, este muchacho es un sabio de Israel, es un sabio muy profundo, es como una persona famosa, es una figura pública, es un rabino que por donde pasa la gente quiere acercársele porque sabe mucho de la Torá, de la ley, sabe mucho de los Nevi'im, de los Ketuvim, de las Sagradas Escrituras, y se le acercan la gente porque quieren aprender un poco de las Escrituras a ese nivel profundo de lo que Dios le ha dado a este rabino. Y desde ahí todos dijeron, este es el anticristo. No es así, Así es que recuerden, el anticristo no aparece en la tierra hasta que no se abra el primer sello, y el primer sello todavía no se ha abierto. Pero hermano, yo acabo de leer que ya se abrió. Va a decir, bueno, estamos leyendo porque el futuro lo tiene Dios en su mano y ya nos reveló todo lo que viene. Por eso leemos así, ¿ok? Pero bien, salió venciendo y para vencer. Para entender a la figura del anticristo, es importante saber esto. Daniel el profeta describe al anticristo desde el punto de vista histórico. Vean, el origen que da Daniel es histórico. Número 2, Pablo revela al anticristo desde el punto de vista espiritual. Y Juan en Apocalipsis revela a la figura del anticristo desde el punto de vista político. Daniel históricamente, Pablo espiritualmente, y Juan el apóstol revela su aspecto político, y también, por llamarle la bestia, da un poco sobre su carácter espiritual. Pero Pablo es el que revela esto. Ok, muy bien. Ya para no hablar tanto, vamos a analizar un poquito nada más sobre el origen biológico de sangre. ¿De dónde viene el anticristo? Cristo, señores y señoras, el anticristo es descendiente de Israel. Fíjense bien, no es mexicano, ¿verdad? No anda diciendo, allá anda, ¿verdad? Aquel bigotón diciendo que es el anticristo, ahí anda el mexicano ese. No es mexicano. El anticristo no, ¿verdad? Que es un gringo. No. Hay que quitarnos esas ideas porque nos bloquean el conocimiento de Dios. El anticristo es y debe ser israelita. Porque hay razones para declarar esto. Una de las razones fundamentales es que dice la Biblia que el anticristo, atentos, entrará al templo judío y dice que se sentará en el templo como Dios. Escuchen esto, ningún gentil, o sea, ninguno que no sea judío puede entrar al templo hebreo. Puede entrar al templo hebreo. Entonces la pregunta es, ¿por qué el anticristo sí entrará al templo? Porque tiene que ser israelita de descendencia. Entonces es un argumento muy fuerte señores, muy fuerte.
para que le den, y no solamente está diciendo que entra al templo, sino que se sienta en la silla del Mesías. Impresionante. Por eso cuando Pablo habla del anticristo dice que se sentará, va a usurpar la silla en el templo que le pertenece al Mesías. Para Israel, obviamente Jesús no fue el Mesías, fue rechazado, y recibirán al anticristo como su Mesías y lo dejarán que se siente, y a ese sí, dice, pedirá que lo adoren como Dios. Ok, ahora sí. Vamos a Génesis, hermano. Solo quería dar ese paréntesis porque ahorita voy a entrar a un texto y necesitamos tener el contexto. Amén. Muy bien. Génesis 49:16. Vean cómo dice aquí la escritura. Dan, ¿quién? Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Verso 18, tu salvación esperé, oh Jehová. Quiero que pongan atención aquí. Jacob está bendiciendo a todas las tribus. A todos los príncipes de las tribus les está declarando una bendición. Y va a la tribu de Benjamín, la bendice. Va a la tribu de Judá, la bendice. Ve a la tribu de Isaacar, la bendice. Manasés lo bendice. Pero cuando ve a la tribu de Dan, proféticamente Jacob entró en una visión profética sobrenatural. ¿Y saben a quién ve dentro de la tribu de Dan? Ve a la Nahash. La expresión hebrea es Yehi Dan Nahash. Dice, Dan será serpiente. Yehi Dan Nahash en hebreo. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? La palabra Nahash para serpiente es la misma palabra hebrea que se usa en Génesis 3 para la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. O sea, la Nahash del capítulo 3 de Génesis es la misma que ve aquí Jacob y dice Yehi Dan Nahash, que de la tribu de Dan está viendo que sale la serpiente. Dios santo. En otras palabras, si tomamos este texto con esa revelación, estamos viendo que el anticristo surge, porque el anticristo será hijo maldito de Lucifer y saldrá de la tribu de Dan. Ahora, usted va a Apocalipsis, eso lo vamos a ver, cuando hablemos de los 144,000 sellados. Usted va a Apocalipsis y usted lee 12,000 sellados de cada tribu, 12,000 sellados de Judá, 12,000 sellados de Zabulón, 12,000 sellados, pero la tribu de Dan no aparece entre los 144,000 sellados. La pregunta es, ¿por qué la tribu de Dan no aparece entre los sellados de Yahweh? ¿Saben por qué? Porque la tribu de Dan fue expulsada del campamento de Israel, porque la tribu de Dan introdujo los ídolos y las imágenes en el territorio israelita, y Dios se enojó tanto y dijo que expulsaran a la tribu de Dan de entre los campamentos de Israel, y la tribu de Dan fue expulsada. ¿Y saben hacia dónde se esparció históricamente hablando? Está en toda el área de la Siria y está en toda el área de Etiopía. Bendita la gloria de Dios. ¿De dónde saldrá el anticristo? Nos vamos a dirigir hacia la Siria. Por eso hay muchas escrituras que le llaman el asirio. Entonces, de sangre israelita, de nacimiento, su nacionalidad parece ser que va a ser de Siria. Miren, quiero que abran por favor la escritura en Miqueas capítulo 5, verso 5. Miqueas 5:5. Recuerden lo que les dije, nos estamos acercando bíblicamente lo más que podamos para saber de dónde proviene el anticristo. Y será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Entonces la Biblia nos dice, se acerca mucho, y esto es lo que creemos, que de sangre será un danita, un descendiente de los israelitas, pero nacerá
en Siria. Vean esto, nacerá en Siria, su nacionalidad será siria, pero políticamente hablando, la carrera política del anticristo será en toda Europa. ¿Me estoy explicando? Miren otra vez esto, de sangre israelita, biológicamente es israelita, para poder entrar al templo y sentarse como el Mesías, necesita tener sangre israelita. Número 2, su nacionalidad es de Siria. Y número 3, su carrera política la llevará a cabo en toda Europa, donde levantará a 10 potencias mundiales, y él crecerá en esas 10 potencias políticamente hablando. Dice la Biblia que son 10 reyes. Todo eso lo vamos a ver aquí. Vamos a dar enseñanzas profundas de lo que es esto. Y el anticristo saldrá de entre estas 10 potencias mundiales, que corresponden a los 10 dedos de la imagen vista por Daniel. Porque recuerden que la cabeza en tiempos del profeta Daniel era el imperio de Babilonia. La cabeza de oro era Babilonia, el pecho y los brazos eran los medos persas, el vientre era el imperio griego, las piernas era el imperio romano, y los 10 dedos que surgían apuntaban hacia el futuro. Serían 10 reyes, y de entre esos dedos saldría el anticristo para dominar el mundo. Por lo menos 7 años. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Estamos aprendiendo? Ok. Muy bien. En Génesis capítulo 3, verso 15, se nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, 15. Noten aquí, en este pasaje hay 2 simientes. ¿Cuántas? 2 simientes. Una simiente de la mujer y otra simiente ¿de quién? De la serpiente. La simiente de la mujer, Pablo nos dice que era Cristo. Era Cristo. La simiente de la serpiente viene en camino y será el anticristo, el hijo de la serpiente. Esa es la razón por la cual Jacob le llama igual Yehidan Nahash. Le dice Nahash, serpiente. Lo mismo que en Génesis 3, serpiente, Nahash, es el mismo término hebreo, porque hay otros. Por ejemplo, este término de Shefifón, que quiere decir víbora. Existen otros como seraf, de donde proviene la palabra serafín. Son otros términos para víboras. Bendita la gloria del Señor. Pero este es específico para hacer referencia a la simiente de la Nahash, o sea, será el hijo del mismo Lucifer, el anticristo. Esto que van a hacer de una mujer, que por cierto será quizá una mujer desgraciada, probablemente una mujer que sea una bruja, una hechicera, que odia, aborrezca a Israel, que yo qué sé, pero el Lucifer va a provocar aquí, ¿verdad?, el engendramiento diabólico del cuerpo del anticristo. Dios santo, todo eso lo quieren ver, ¿sí? ¿Quieren estudiarlo con nosotros? Bueno, no se pierda estos estudios. Daniel capítulo 11, verso 37. La Biblia aquí revela que el anticristo será un hombre perverso, abominable, despreciable, y el anticristo al parecer será homosexual. Del Dios, miren, la palabra Dios ahí es con D mayúscula, ¿sí? D mayúscula. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esta profecía es del anticristo, y aquí podemos detectar algunas cosas. Primero, que del Dios de sus padres, porque él es judío, y cuando se pone Dios con D mayúscula, habla del Dios de Israel. Habla de Yahweh, de Elohim. Habla del Todopoderoso, el Omnipotente. Bendita sea la gloria del Señor. Y escuchen, y dice: y ni del amor de las mujeres. Esto ha llevado a muchos teólogos al pensamiento de que el anticristo será homosexual. Porque la frase es fuerte: ni del amor de las mujeres hará caso, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se va a engrandecer. Sabemos que el anticristo va a promover mucho el lesbianismo, el homosexualismo, también el satanismo, le va a rienda suelta a todo.
y dice que blasfemará desde su trono y Dios mandará una plaga hacia su lengua por haberlo blasfemado. Bendita sea la gloria de Dios, hermanos. Ok, muy bien, muy bien. Tengo otra cita nada más para que la apunte acerca de que la Biblia le llama al anticristo el asirio. Usted puede leer en casa Oseas capítulo 11 verso 5. También ese texto habla sobre que Efraín será gobernado en el tiempo del fin por el asirio. En Oseas 11:5 dice que la casa de Efraín será gobernada, o sea, Israel será gobernado por el asirio en los tiempos del fin. Y por último, quiero que vean ustedes ahora el origen espiritual que revela Pablo de manera rápida. Ya dijimos, origen biológico israelita, de la tribu de Dan. Nacionalidad, nacerá en Siria, es todo lo que nos podemos acercar. Nacerá en Siria, tendrá ciudadanía asiria, probablemente de Damasco, porque es una de las ciudades más famosas, sobresalientes, populares de la Siria. Y número 3, tendrá un origen espiritual, y su origen espiritual es oscuro, demoníaco, oculto, proviene de las profundidades del abismo. Y quiero que abran segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Chequen esto: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Miren, la palabra acción ya está en acción, porque ya estamos aquí en el Nuevo Testamento. Esto ya es griego, es energía. Energía quiere decir energía, fíjense, viene energía materializada, corporizada. Fíjense bien, eso quiere decir que el anticristo será por obra de Satanás, será un engendramiento de Satanás. Va a engendrar en el vientre de una mujer con un poder energético oscuro, ¿verdad? Va ahí a alterar el genoma, va a alterar el ADN y va a introducir una especie de híbrido. También quizá ahí se explique la razón por la cual no hará caso de las mujeres, porque será una criatura también híbrida. Bendita la gloria de Dios. Por eso Juan le llama la bestia. Es la obra de Satanás. Así como vemos a estas criaturas que están imitando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Satanás, el Señor le reprenda, haciéndola como si fuera el Padre, el anticristo haciéndola como si fuera el Hijo, y el falso profeta haciéndolo como si fuera el Espíritu Santo. El Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Y se viene el imitador, así es. Pero así como el Espíritu Santo vino y engendró en el vientre de María, dice que engendró ahí el cuerpo de Jesús, y el santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo. Pero escuchen, María no necesitó tener ningún contacto sexual íntimo con ningún hombre. Fue una manifestación de la sombra del Altísimo que provocó que se engendrara una criatura. Bendita la gloria de Dios. Me refiero al cuerpo, al hombre, porque sabemos que el Hijo de Dios es Dios mismo. Bendita sea la presencia del Señor. ¿Ok? ¿Qué va a pasar entonces con el engendramiento del anticristo? Una imitación similar. Sabemos que la expresión de Pablo será por obra de Satanás, porque Satanás va a manifestar su energía etérica, oscura, malévola, y va a formar a la bestia, la cual
a la cual le va a dar todo el poder y todo el control y el dominio. Último versículo y nos vamos. Apocalipsis 13, verso 1. Vean cómo Satanás le va a entregar el poder para que esta bestia haga prodigios, haga milagros y haga señales. Todo eso lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. ¿Qué milagros va a hacer el anticristo cuando esté en la tierra? Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, o sea Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad, porque es su hijo. Hasta aquí voy a dejar el estudio de la llegada del anticristo. Estamos apenas en el primer sello.